muchas razones, este es un momento para darle gracias a Dios. En primer lugar, porque nos permite tener este encuentro. En segundo lugar, porque es un encuentro para conocer más de Él y conocer más de nosotros a través de su palabra. Y queremos en este momento saludarles y decirles que para nosotras es realmente un privilegio el que el Señor nos permita transmitir, compartir, dar de lo que hemos recibido, esperando y confiando que ustedes reciban de eso, porque es Dios que quiere hacerlo. Hay historias que merecen ser no solo leídas, sino recordadas. Merecen ser aprendidas y merecen ser compartidas. Y de eso se trata la historia de hoy, porque esas historias encierran grandes lecciones. Lecciones que no debemos repetir, experiencias que no debemos desear, pero también nos ayudan a valorar, evaluar si nuestras vidas corren ese mismo camino, cuyo fin será sin duda desastroso si no lo cambiamos. La historia que hoy comentamos aparece en el libro de Jueces y es una historia, ese es un libro, vamos a decirlo para las que no están empapadas, un libro donde Dios nos permite ver cambios en los gobiernos porque la nación estaba en derrota, estaba siempre haciendo lo que no debía. Y cuando estaban en grandes aprietos, clamaban a Dios. Y así mismo pues, dice, pero después volvían a lo anterior. Y eso llevó a la nación, y quiere decir a los ciudadanos, a vivir experiencias muy desagradables, muy tristes, muy desastrosas. De tiempo en tiempo, Dios levantaba un juez. Y en este momento, en esta historia, hay un juez del que queremos hablar. Ya casi le digo los nombres de los protagonistas para que usted vea que en algún momento, quizás, es casi seguro, habrá escuchado acerca de ellos. Esa historia la vamos a comentar y analizar. Vale la pena hacerlo. Y es tanto así que a través del tiempo se ha tomado esa historia para ser dramatizada, se han hecho guiones para películas y hay películas con el tema de los nombres de estos dos protagonistas. Se han hecho comentarios, se ha escrito poesía, porque realmente la historia tiene mucho que ver, mucho que ver. Porque una serie de aspectos como son el dinero, la codicia, el amor corrompido, cosas como parecer que se ama, pero ese amor está dañado. Esas piezas fueron construyendo una historia que termina en tragedia. Y a través del tiempo lo podemos ver en la historia que hay personas que han repetido lo mismo, quizás no las mismas circunstancias, pero sí parte de los elementos que el corazón fue aportando para que esa historia terminara tan seca, tan triste, tan dramática. Y Dios, quien conoce nuestros corazones, es el que permitió que esta historia estuviera aquí. Y no quita nada que sea importante que sepamos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que aunque las circunstancias cambien, el corazón humano sigue transmitiendo errores, sigue cometiendo pecados, sigue haciendo aquellas cosas que le van o nos van a hacer daño. Y Dios lo deja escrito para que entendamos que estamos a tiempo. Aun cuando estemos haciendo lo mismo, estamos a tiempo para pedirle a Dios que nos cambie, para pedirle al Señor que tenga misericordia, para confesarle a Dios que hemos caído, que hemos hecho lo contrario a su deseo, que nos hemos rebelado contra Él. Y todas esas acciones y conductas y hasta manera de vivir pueden ser cambiadas, pueden dar un giro si buscamos al Señor y aceptamos que nos hemos ido lejos de Él. Cuando las relaciones se construyen sobre las bases falsas de la mentira en lugar de la verdad,
cuando se engaña en lugar de ser transparentes, cuando se busca el beneficio personal en lugar del beneficio que construye el bien para el otro, cuando las personas que están en esa relación se convierten en personas codependientes, que esperan y necesitan que otro actúe para ellos hacerlo bien o para sentirse bien, esa dependencia y codependencia dañina. Cuando las relaciones repiten esas conductas, entonces esa relación va camino al fracaso. El Señor quiere que nosotros comprendamos que las relaciones, sea la de hombre-mujer, la primera pareja, el primer matrimonio establecido por Dios, relaciones familiares, padres-hijos, hijos entre ellos, todas las relaciones que siguen a estas, Dios quiere que entendamos que no pueden prosperar si nuestras vidas se enquistan en actuar solo partiendo de nuestros intereses, haciendo cada día al yo, más egoísta, más egocentrista, más ególatra. No pueden prosperar porque eso está simplemente drenando y enfermando, corrompiendo la relación. No puede ser uno o una el que tenga la preeminencia. Dios nos hizo, nos creó para que ambos podamos contribuir. Y es el amor genuino, el amor no dañado, que nos lleva a situaciones donde nosotros empezamos a carecer del elemento básico, fundamental, para que esa relación sea nutricia. Sansón y Dalila, de ellos dos se trata. Seguro que usted ha oído hablar de ellos. De esos dos personajes estaremos hablando. ¿Por qué? Porque nos engaña la apariencia cuando vemos que alguien se enamora y pensamos que ese amor es puro. O quizás es puro y la persona entiende que es bueno. O quizás es un amor que depende de las experiencias que la persona ha vivido que lo han llevado a tener un amor corrompido, que ha deseado y ha establecido ser así porque entiende que de esa manera ese amor lo defiende o la defiende de las situaciones que se producen en la relación. El Señor nos escribió esta historia para que nos demos cuenta que todos tenemos que evaluarnos y dar por sentado en nuestras vidas que nuestras convicciones no siempre son las correctas, que necesitamos ser revisados por lo que Dios nos enseña. Sansón y Dalila es una pareja que nos da tristeza y nos hace pensar mucho porque ellos, su forma de vivir, su forma de interactuar, el tipo de comunicación que tenían y la forma en que ellos se daban el uno al otro, es una relación que termina, como he repetido ya con esta 3 veces, en fracaso, en derrota, en tragedia. Pero qué triste es saber que en este tiempo muchos factores, algunos de los que ellos vivieron y otros que la época los ha traído, muchos factores han multiplicado el número de los Sansón y las Dalila. Vivimos en un tiempo donde el yo es lo que se proclama y para lo que se vive. Vivimos en un tiempo en que el dinero es lo más importante. Cuando esto infecta una relación, las cosas van a ir de mal en peor. Gracias a Dios que nos permite estar de frente a esta enseñanza. Y si tú y yo somos sinceras, y si tú y yo nos damos cuenta de que Dalila nos enseña muchísimo, y de eso vamos a hablar en los próximos momentos, y somos sinceras, repito, y aceptamos que Dios nos está hablando, eso que la Biblia llama nos redarguye lo que Dios nos dice a través de la historia, tomaremos decisiones, porque mis queridas amigas, en el día de hoy, la mujer, muchas mujeres, pero en el sentido real, lo que se proclama y se enseña a través de un feminismo radical
es que la mujer debe ser más como Dalila que como María. Queremos hablar de esto. Y estoy hablando de María, la mujer pura que Dios la llamó por su gracia a encomendarle esa bendición y ese privilegio porque encontró su corazón agradable a Dios. ¿Cómo somos tú y yo? Vamos a ver esta historia en el tiempo que sigue. El tema del programa de hoy es Dalila, una mujer de labios astutos y corazón engañoso. Pero no podríamos hablar de Dalila sin hablar antes de Sansón, así como no podemos hablar de la historia de Sansón sin ver a Dalila. Así que, ¿qué les parece si vemos quién era Sansón, con qué propósito fue llamado? Sansón fue un hombre elegido por Dios desde el vientre de su madre para ser juez y liberar a Israel de los filisteos en una época de mucha opresión. Como decía Orfa en el segmento anterior, el pueblo de Israel se caracterizaba por abandonar al Señor y caía bajo, entonces oraba y Dios le levantaba jueces, los salvaba y así nuevamente ellos fallaban y fue una historia de continuo de Israel que nos enseña hoy qué pasa cuando nos alejamos del Señor. Entonces veamos a Sansón y veamos ese versículo que Dios le regaló a sus padres, hablándole del propósito con el cual lo creaba. Esto está en Jueces 13:5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Gina, y al leer ese pasaje es tan precioso ver cómo el Señor, que conocía a su pueblo y sabía, desde antemano le mostró a los padres cómo debería de ser Sansón y cómo desde la eternidad, como dice la palabra, él tenía un propósito. O sea, Sansón fue traído al mundo con un propósito eterno para ser cumplido y para ayudar al pueblo. Y uno de esos propósitos, como tú acabas de leer, que Dios le anticipó a sus padres, era que el niño iba a ser apartado para Dios. O sea, era ese propósito desde pequeño, era que él tenía que ser ese apartado para ser instrumento de Dios, desde el vientre de su madre. También debía de crecer su pelo, o sea, dejarlo crecer, y no podía beber ni vino, ni sidra, o sea, que no podía mezclarse con las cosas mundanas. Y la tercera era que él iba a salvar a la nación de la opresión de sus enemigos. Ciertamente, o sea, ese propósito era precioso. Y como de antemano el Señor nos da propósito, y Sansón tenía ese propósito que era de salvar a la nación de Israel de los enemigos. Ese es un punto clave. Misericordia. No, el que dices del propósito, recordar justamente en este tiempo que pensamos que un niño viene y vino, porque vino, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito en esa vida cuando se le da. Amén. Y me gustaría agregar ahí que el propósito también tiene un llamado a pureza, porque fíjate como decía, no tendrá el vino ni sidra. Sin embargo, a mí me llama la atención como una persona con un llamado tan especial, con un privilegio tan grande desde su nacimiento. Desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Señalado por Dios desde la eternidad. No muestra un carácter que ame a Dios o que se sienta privilegiado con eso, porque aunque vemos que él sí ganó muchas batallas, de acuerdo al orden de Dios, defendiendo al pueblo de Israel, lo que vemos es en él un carácter desobediente, irreverente diría yo inclusive, con poca humildad, porque yo no vi en ninguna de sus batallas que él le diera gloria a Dios por lo que él hacía. Tú sabes, Aida, que lo hablábamos ahorita antes de empezar y Nicole decía que menospreció
menospreció eso que le fue entregado. Ese don que el Señor le dio, ese propósito, él lo menospreció y no lo supo usar. No, y era una fuerza física que obviamente no podía venir de él. Era algo sobrenatural dado por Dios. Y era evidente porque lo que hacía, nadie podía vencerlo. Él era invencible. Pero esa invencibilidad fue Dios que se la dio para un propósito perfecto, que tiene que ver con esa pureza. Los padres tenían que educar a ese niño sabiendo que había venido y Dios había dicho, es para esto. Y debes mantenerte de esta forma. Tú estás diciendo que te llama la atención que el carácter de Sansón fuera así, y realmente la Biblia nos habla mucho de su carácter, porque se puede tener de Dios un propósito, Dios decir, quiero que seas para esto, pero no identificarnos con ese propósito, sino con el beneficio que ese propósito me produce. Donde quiera que él llegaba, era un hombre, llegó Sansón. Reconocido. Imagínate, Reconocido. Sí. llegó Sansón, pues no te pongas con él, te puede salir mal. Pero el hombre no estaba identificado para qué era su fuerza física. Para la fuerza física aplicarla de forma correcta, tenía que tener un carácter puro. Wow, Olfa, pero ahora cuando tú hablabas, realmente me hace pensar en todas las personas que están en autoridad, o sea, como el Señor, porque sabemos que el Señor es que pone y quita reyes. Así es. Y como cuando tú tienes un puesto de autoridad, como se supone que tú tienes un propósito con ese puesto y cómo el poder a veces corrompe al hombre, estoy hablando en sentido general, hombre, mujer, y realmente para el propósito para el cual el Señor te permitió ser escogido para ese puesto, no lo logramos porque nos envanecemos, o el poder nos lleva a pensarnos que ya no necesitamos a Dios, o que ese propósito realmente no es lo que debemos hacer, y tomamos ese puesto para ganancia propia. Y nos envanece. Sí. Que había mucho de él en el punto en que se fue alejando de lo que Dios llamaba a hacer. Él fue envaneciéndose también. Por eso no vemos a Sansón dándole la gloria a Dios. Y se puede hablar mucho de ese punto que tú acabas de tocar, pero nos iríamos yo del sé programa. Que eso se desvía del programa, pero el Señor, para puntualizar, cuando él estaba en la tierra, él dijo, la gran diferencia entre los gobernantes de la tierra y los gobernantes en el reino de los cielos. Dijo claro, en los pueblos, en las naciones, los que gobiernan se entienden superiores y se les olvidó que es para servir en lugar de ser servidos. Pero entre ustedes, quiere decir, entre los que me siguen, no es así. El mayor es el que sirve. Esa inversión en la economía del reino de Dios se nos ha olvidado. Y para el pueblo de Israel era así. El rey, el príncipe, el juez estaban para servir, para ayudar, para compadecerse, para enseñar, no para servirse ellos. Y este joven, tristemente, se desvió. Una de las grandes debilidades de su carácter también era la búsqueda de su propio placer y la debilidad que tenía hacia las mujeres. Filisteas. Exactamente. No alguien de su pueblo que pudiera haberlo apoyado en su llamado. Que recuerden que nació. Ustedes se recuerdan qué fue lo que dijo el ángel a la mamá 2 veces, que debía ser puro para que Dios lo iba a usar en contra de sus enemigos filisteos. Ese era su propósito. Claro. Pero a él le gustaban las mujeres filisteas. Fíjense que es como nuestro propósito se puede desviar. Eso me acuerda que en la palabra dice, antes de la destrucción viene la altivez. Pero y qué él bien. se convirtió en un hombre altivo. Irreverente. Tristemente, nuestras caídas vienen cuando nosotros se nos olvida quiénes somos. No, y como tú dices, la elección de su corazón era mujeres filisteas, que eran sus enemigos, y él fue levantado para librar al pueblo de Israel de esos enemigos. Entonces, no debe ser una opción en su vida. Y se liga a ellos. Incluso la vida de él fue un milagro porque su madre era estéril. Eso te iba yo a decir. Y los papás, justamente, el ángel se le aparece 2 veces, porque se le aparece a la madre, pero después el padre dice, quiero que nos diga, o sea, necesitamos instrucción para criar este hijo. O sea, su vida es un milagro, o sea, de un vientre estéril y con el propósito de ser nazareo, y justamente, o sea, con ese don sobrenatural
del poder que tenía Sansón en su vida, él se va contrario al propósito y a esa promesa de que el Señor va a permanecer. Y tú lo único que tienes que hacer, bueno, apartarte, pero justo todas las cosas de esa promesa y lo que es ser nazareo, él quiebra todo, él no cumple con nada de ese llamado. Pero ¿no les parece que con mucha frecuencia en el mundo en que vivimos, nosotras mismas tenemos que contextualizarnos continuamente? ¿Para qué me creó el Señor? Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere con mi vida? No tomar una ruta incorrecta, porque es fácil para el ser humano olvidarse del propósito. Y es lo que tú hablabas del don y el propósito en cuanto al carácter, ¿verdad? Porque él se fue tras la corrupción, tras lo inmoral. Entonces, en la parte del Señor tú puedes tener un don, pero si tú traspasas todos estos límites, el Espíritu Santo se irá de ti. Sí, claro. ¿Qué fue lo que le ¿Qué fue pasó lo a que él? le pasó? Tenemos que hacer una pausa, chicas. Amigas queridas, venimos ahora. Volvemos. El amor nunca deja de ser. Si has estado ahí en el segmento anterior, ya te diste cuenta de que estamos hablando de una pareja muy especial, pero fue crítica su relación por la forma en que terminó. Ya vimos quién es Sansón o quién era Sansón. Ahora vamos a ver quién es Dalila. Vamos a conocer a Dalila como persona. ¿Quién es Dalila? Bueno, según nosotros vemos aquí en la palabra, nos describe a Dalila como la mujer de la que se enamoró Sansón. Era una mujer no muy íntegra, una mujer que hablaba mentira, engañaba, utilizaba la sensualidad y persuadía a este hombre para obtener ganancias personales. Y era una mujer que, conociendo lo que verdaderamente era una relación de amor, no lo practicaba porque engañaba. Vamos a ver eso, a ver. Pedía lo que ella no daba, porque pedía lealtad, pedía verdad, pedía sinceridad, pero ella no daba eso. ¿Qué tú opinas, Lisa? Que si ella engañaba a su marido, como pidiéndole que le demostrara que la amaba, pero era con cizaña, era para engañarlo. Para manipular. Para obtener beneficios. Pero un momentito, tú dices que ella le decía que le demostrara que el la amor, amaba. el amor. Ajá. Si una persona pide que se demuestre el amor, es porque conoce el amor. Exacto. Ella Pero yo creo conocía. que eso es un punto clave en esta historia, porque se nos dice, Sansón se enamoró de ella, pero nunca dice, Dalila se enamoró de él. No. Sin embargo, ella sí sabía lo que era amar, y eso es un punto clave. Punto clave porque el que sabe cómo se debe amar, y tú dices que ella lo engañaba y que hacía otras cosas, hay una dicotomía en eso. Yo lo que veo, Orfa, es que la conducta de Dalila es una conducta muy actual en muchas mujeres. Sí, pero no te vayas para allá todavía. Okay. Vamos a ver un poquito más a Dalila. Como para persona. Exacto. Okay. Vamos a ver un poquito más, porque esto del amor, el hombre está enamorado. Okay. Ella sabe lo que es el amor, pero ella no da el amor. A ver, ¿cómo tú ves eso? Bueno, María? lo vemos ahí, como en el versículo 15, es claro que ella le dice, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? O sea, esa entrega, cuando tú entregas tu corazón
tú no eres hipócrita, tú no eres egoísta, tú te entregas, tú eres sincero. O sea, ella sabía, como tú dices, lo que es el amor, que es entregarse, como lo sabemos en 1 Corintios, 13, todo lo que habla de lo que es el amor. Pero ella estaba practicando y justo lo contrario, exigía, pero no lo daba. Y no sé si podemos decir, contando la historia, ¿verdad? ¿Por qué ella exigía? Es decir, a ella le ofrecieron dinero para obtener cuál era el poder de la fuerza de Sansón, de dónde venía. Es decir, los 5 príncipes filisteos le ofrecieron a ella. Es decir, que ella por amor al dinero, lo que estaba haciendo era buscar su propio beneficio. Exacto. Y ella le reclamaba a él que le dijera de dónde venía su fuerza. En principio, Sansón sabía que no debía divulgar esto, y por eso, por 3 ocasiones, dijo mentira, ¿verdad? Y en este momento eso es lo que ella le reclama. Si tú en verdad me amaras, me diría lo que fuera. Pero ella estaba reclamando eso con malas intenciones porque era para traicionarlo. Y para buscar favor personal. O sea que su amor era egoísta. Total. Pero ella sabía que el amor no debía de ser egoísta. No, yo leyendo esta historia digo, pero es que ella no amaba a Sansón y creo que nunca lo amó. Para mí ella se juntó con Sansón por la fama de Sansón. Digo, ya eso es Aida aquí. Entonces, pero porque es Aida uno. Pero realmente, como de una vez que le ofrecieron esto, como dice Gina, estos príncipes le ofrecieron esta recompensa para que ella consiguiera el secreto de Sansón. Como de una vez ella entró en eso y claro, no estamos todos estos elementos son parte de la historia, elementos fundamentales, solo que a mí me gustaría para que las amigas pudieran ir validando, porque se trata de que así como hemos leído esta historia y nos hemos visto en ese espejo, queremos también que las amigas lo vean. Aquí hay una mujer que sabe lo que es el amor, pero no es practicante del amor. Bueno, Olga, que yo pienso que nosotras tenemos la capacidad de saber lo que es el amor, pero el hecho de nuestros deseos propios nos llevan a entonces a no dar ese amor que sabemos o que conocemos que es el verdadero amor. O sea, nuestro corazón es tan egoísta que aunque sabemos lo que significa dar, o el amor, no estamos dispuestas a darlo, porque como lo dice en Corintios, o sea, el amor es completamente, o sea, se da al otro. No busca lo suyo. O sea, y es benigno, y es paciente. Pero realmente cuando nos topamos con los deseos de nuestro propio corazón, eso realmente no lo aplicamos y somos totalmente todo lo contrario. Y me imagino que Dalila, o sea, eso fue lo que aprendió. O sea, en el medio de donde ella donde vivía, aunque entendía y conocía el amor, lo que había conocido como normal tal vez era justamente ser completamente egoísta. María, yo pienso también que ella le pedía su corazón, pero ella no se lo estaba dando. Y yo creo que es algo de estos tiempos, que a veces le pedimos a nuestro marido una demostración que el cual nosotros no estamos dispuestas tampoco a dar el sacrificio. Es como dice la palabra, sabiendo hacer el bien no lo hacen. Ahí está el pecado. Ahí está el pecado. Pero queda claro que Dalila sí sabía lo que era amar, aunque no era capaz de amar a quien decía que la amaba. Exactamente. Vamos a establecer eso. Ella sabía exigirlo. Exigir y culpar. Porque ella dice, tú no me lo das, tú no me das amor, tú me engañas, tú hablas mentiras, pero ella no da nada de eso. Pero sabe diferenciar cuando alguien es íntegro y cuando alguien no lo es. Claro. Entonces tú decías, quizás lo aprendió. Vivía en una cultura donde eso era normal. Bueno, hoy en día vivimos en una cultura que es normal. Bueno. O sea, yo puedo serte muy honesta. O sea, recuerdo como el día de hoy que eran unas charlas de pareja que dieron aquí en Betel. Y eran de esas pocas veces que el Señor me para y dice que María coge el micrófono. Bueno, ya eso no aplica. Pero, antes. Pero recuerdo que el Señor permitió que yo viera y entendiera y le dijera a la congregación que, wow, por primera vez yo había entendido
cómo era que el Señor quería que yo amara. Y que de verdad yo no sabía amar. Y para mí eso fue como una sorpresa porque hasta ese momento yo pensaba que yo amaba bien. Y realmente el mundo nos enseña a amar muy lejano a lo que el amor de Dios es. Y realmente crecemos así. Y creemos que estamos dando lo mejor, pero en realidad no amamos ni un poquito a la magnitud que el Señor quiere que amemos. Sobre todo en el área del matrimonio. El amor ese amor que debemos dar de pareja, tanto a la pareja, el esposo a la esposa y viceversa, no lo damos correctamente. Es lo que dice María, ella acusaba a su marido de engañarle y de mentirle, pero ella estaba haciendo exactamente lo mismo, entonces ella no se veía en el espejo. Entonces una relación destructiva si no había, como tú dice Corintio, no había un propósito común, no había un amor genuino, si no había un juego de manipulación. Ese es uno de los aspectos tristes de esta historia, que ella estaba jugando con las emociones y los sentimientos de Sansón, estaba jugando y los manipulaba, porque de alguna forma obtenía los beneficios que para su yo él le daba. ¿Qué se trata de eso? De que ella quería hacer algo que le produjera un beneficio, pero al hacerlo ella estaba viendo a Sansón como un objeto. Eso iba a decir, Orfa, porque ahora que tú estabas hablando, hasta el momento que le ofrecen algo no se ve que ella manipulaba, o sea, realmente la palabra no lo dice, pero desde que le pusieron como una recompensa, entonces fue cuando ella comenzó a manipular. O sea que muchas veces nos pasa a nosotras que queremos algo, y cuando queremos algo sabemos cómo manipular la situación o manipular a nuestros esposos o a nuestros hijos, inclusive, no importa quién sea, para obtener ese beneficio que ya anhelamos tener. Y eso es peligrosísimo. O sea que a veces sin darnos cuenta podemos ser esas Dalila. Claro. Y ser insistente, persistente, ahí hasta no lograr lo que queremos. Ella era tenaz. Ajá. Ella persistió hasta conseguir lo que quería. Y algo que vemos en el amor de ella, que es lo que estábamos hablando ahorita de que el amor del mundo, yo veo completamente los contrarios. Y realmente hasta que no conocemos el amor, solamente lo podemos conocer a través de Dios, porque Dios es amor. Si vemos cómo es ella es manipuladora. El contrario, a mí me llamó la atención, es someterse. La mujer está llamada a ser sumisa, a someterse. Los contrarios, ella es mentirosa e hipócrita. Lo contrario es ser una persona veraz, ser íntegra. Ella era interesada. Mira esta sociedad, o sea que en todo tiene un interés. O sea, lo contrario de ser interesada es ser desprendido. Uno no ve eso en las mujeres mucho, ser desprendido. Ella era acusadora. El contrario es defender. Ella no defendió la vida del hombre que puso en ella toda su confianza y su amor. Es egoísta, un amor egoísta. El contrario es misericordia y generosidad, cuando tú buscas el bien del otro. Era exigente e intolerante. No era ni tolerante, no era flexible. Compasiva. Y no tenía temor de Dios. Perdóname que te interrumpa, tenemos que hacer una pausa. Eso, de nuevo, tenemos que retomarlo en la próxima vez, porque saben que, mis amigas, esas cualidades, las contrarias y las positivas, tenemos que revisarlas en este momento, en este posmodernismo que estamos viviendo. Regresamos. Jesús dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:3. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos.
amigas, como hablábamos ahorita, vamos a repasar un poquito sobre los atributos que vemos en la mujer como que ama como el mundo ama y la mujer que ama con el amor de Dios. Estábamos comparando ese amor de Dalila. Era manipuladora. En vez de ser una mujer que se somete, una mujer transformada, es lo contrario a la manipulación. Era mentirosa e hipócrita, en vez de ser veraz, sincera, confiable e íntegra. Era una mujer materialista, amaba el dinero y era una mujer interesada, en vez de ser una mujer desinteresada. Vemos en ella una mujer acusadora, no una mujer que defendía a la persona que puso en ella su confianza. Era egoísta. El contrario del egoísmo es el ser generoso, la misericordia, cuando buscamos el bien del otro, no el nuestro. Era exigente e intolerante y no era flexible y no toleraba a su pareja. No tenía temor de Dios. Ella confiaba en sí misma y amaba el dinero. Esto me hace pensar también en las mujeres empoderadas. Porque, ¿qué es el empoderamiento? Cuando tú tienes el control en tus propias habilidades, cuando tú confías en ti misma. Eso es una palabra que vemos mucho, un concepto que es de este tiempo posmoderno. La mujer empoderada, que tiene el control y tiene el poder. Ella tenía ese poder político, los príncipes estaban buscando. Ella se sentía que tenía el control sobre el hombre más poderoso ahora mismo de la tierra, que nadie lo había podido amarrar y vencer, y ella tenía ese control y ella sentía... Ella se convirtió en una pieza clave. Ella sentía ese amor por el control. Ella se sentía validada por los hombres de poder. Por los hombres políticos también. Y la convirtió en una mujer cruel, una mujer sin compasión, porque trajo destrucción sobre Sansón. Fría, calculadora, si el resumen de todo eso que tú has dicho, tal vez el amor al yo de Dalila. Sí. Ella tenía un amor al yo, un amor al dinero, que hizo incluso que ella deshonrara el lugar del aposento, el lugar de intimidad que Dios le da a una pareja, porque era el lugar donde ella seducía, ¿verdad?, a Sansón. Y habla también de la debilidad de él, porque era en ese lugar que 3 veces ella le falló, que 3 veces entraron espías, y que fue en el mismo lugar donde él dejó que ella lo adormeciera en sus piernas. Así que él perdió la capacidad de ver el peligro. Y muchas veces eso nos pasa en nuestras vidas, que el pecado nos seduce o algo que sabemos que nos hace daño y nos destruye, pues seguimos exponiéndonos. Y eso hizo Sansón. En ese lugar de intimidad que ella no honró, pero también fue el lugar donde él cayó. Yo viendo también en todo este proceso que también Dalila era una mujer calculadora, porque ella hizo y elaboró todas esas artimañas para lograr su ambición, como tú dices, en ese lugar de intimidad. Y llama la atención mucho que cuando los 5 príncipes, y digo 5 porque la palabra dice que las ciudades, eran 5 ciudades filisteas y cada uno tenía un príncipe. Si fueron ellos o fueron de la misma ciudad 5, eran 5 hombres importantes. Pero la forma en que le hablan a Dalila es muy significativa. Y la forma en como Dalila responde a eso que ellos le dicen. Porque ellos fueron, en el versículo 5 creo que es que dice, en el 6 dice, y le dijeron, engáñale. Cuando tú vas a una persona y le dices, engáñalo. Es porque tú sabes hacerlo. O te están sobornando para que lo hagas. Porque ahí mismo es que dicen, y cada uno de nosotros te va a dar 1100 piezas de plata. Sabían que ella podía caer en el soborno. O que ella tenía fama de ser una mujer que engañaba. Cualquiera que fuera la causa, lo interesante es que esta es la manera de introducir a Dalila para despertarla a esa codicia que había en ella, ese amor al dinero del que tú has hablado. Exacto. O sea, una mujer que se ame a sí misma y ame al dinero con igual intensidad, siempre, tarde o temprano, caerá en juegos peligrosos. Y estamos mirando que uno de los grandes problemas que tenemos en este tiempo es la forma en como nosotras las mujeres estamos asumiendo quiénes somos y que fácilmente somos engañadas por la propaganda, por todo lo que nos dicen que la mujer tiene que ser, por ese empoderamiento del cual tú hablas, de ese amor al dinero porque hay una necesidad de obtener cosas
y en la medida en que tú obtienes cosas, tú vales. Todas esas influencias que el posmodernismo empezó con ¿verdad? La última parte del siglo pasado y la consumismo, modernidad, posmodernidad ahora, todo eso ha influenciado para que seamos tentadas a amarnos más a nosotros mismos que a todos los que debemos amar, y a amar más el dinero. Señores, en un programa me mandaron un video de esos programas donde entrevistan a las personas, talk show. Y esa joven decía, a una persona muy liberal, le decía a la conductora del programa, que ella salía con hombres para acompañarlos, no importaba la edad, sobre todo mayores, para acompañarlos, y que esa compañía tenía precio, pero que eso no era malo, eso era endulzarle la vida a esas personas. Ese concepto distorsionado de que la mujer debe ser alguien que engañe, que atrape, tiene que ver con ese doble componente y otros más. Entonces, no empezó hoy, pero se ha potenciado. Sí. Dalila es de muy atrás, y como decía al principio, muchas veces el ser humano repite eso. Pero es que estamos en un punto donde las chiquitas están aprendiendo eso. Sí, a ustedes como mamá no les inquieta por eso. Perdón, por eso es que la palabra dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Entonces, por amor al dinero y por interés propio, esta mujer destruyó la vida de este hombre, lo presionó, le amargó el alma. Dice la palabra que ella insistía, persistía como una gotera, día y noche, hasta que el hombre desesperó y ya le reveló lo que tanto ella quería conocer, que era el origen de su fuerza. Entonces, yo veo aquí que todo esto se debe por un corazón que ama y que tiene como centro y como Dios el dinero. El dinero es la raíz de todo el mal que esta mujer y muchas personas en la tierra cometen falta, errores, todo tipo de cosas equivocadas. Cindy, y volviendo a los contrarios, o sea, mientras tú hablabas, como que me recordé del mandamiento que nos dijo el Señor. Dice, ama a Dios y a tu prójimo. ¿Y qué vemos aquí? Ella se amó a ella y a lo material. O sea, ella se puso en el lugar de Dios. Y en vez de amar a las personas, amó al dinero y a las cosas, antes que al Creador y a nuestros prójimos. O sea, mira cómo el corazón se desvía. Y ese reflejo de eso que dices, ese corazón endurecido, a mí personalmente me impacta el versículo 19. Ya cuando Sansón le dio el secreto, ¿no? Desnudó su corazón. Este hombre, ella supo la diferencia. Eso a mí me llamó tanto la atención. Di algo de eso. Es que ella supo la diferencia, porque cuando fue a donde los principales, él le dijo ya me dijo su corazón. O sea que hubo un cambio en Sansón. O sea, ella logró su cometido. O sea, ella supo que había logrado su cometido. Así es. O sea que eso aún nos lleva aún más a esa crueldad que tú estás diciendo, a esa manipulación, ahora, que se va a ver ahora de una forma a ese engaño. Se nos va el tiempo, pero mire lo que dice aquí. Cuando ella le corta la cabeza, le cortó la cabeza simbólicamente, dice que le quitó las guedejas, las trenzas que tenía, y ella comenzó a afligirlo. Sí. Ella fue parte. Cuando una persona disfruta afligiendo a alguien, es una persona sádica. Sí. Ella tenía una enfermedad. Una conciencia cauterizada. Al final, cuando vemos esta historia, esa relación terminó siendo una relación sadomasoquista. Ella lo torturaba y él lo recibía. Y volvía y la torturaba y lo recibía. Y volvía. Eso es totalmente dañado. Bueno, pero eso es lo que hace el engaño. Exactamente. Porque es que el engaño envuelve. Hasta ella misma estaba engañada. Porque es triste que ella terminó siendo también, ella misma se puso en posición de objeto.
O sea, ella fue usada para algo. El pecado Claro. es así. Y el pecado a nosotras las mujeres en este tiempo nos engaña también. Y terminamos siendo objeto del mal De caída para de- otros. sin querer serlo. Y luchamos por, o sea, tú acabas de decir, luchamos por identidad, luchamos por validez, cuando nosotras mismas nos dejamos engañar para entonces ser engañadas, para nosotras mismas ponernos en un lugar de Que es falso también. que es falso y Claro. que nos destruye el corazón. Y es lo que tú dices, porque una persona elige hacer el mal en vez de hacer el bien. Ahí es donde está tu corazón. Porque cuando ellas vinieron y dijeron engaña, ella pudo haber dicho no. Pero ¿dónde estaba su corazón? En el dinero. Entonces por eso es tan importante cada día amar a Dios encima de los hombres y del mundo y de pedir al Espíritu Santo que nos dirige. Es la única capacidad para cada día elegir el bien y no el mal. Nos abruma el momento en que vivimos porque se está haciendo normal lo que es algo tan dañino. Y que Y hiere, nuestro, Orfa. sin duda, termina en drama, termina en tragedia, nunca va a terminar bien. Y las más complicadas son las que están subiendo, que son las niñas y las jovencitas, porque son volubles, entienden que eso es lo normal, yo lo estoy viendo, las artistas, todo el mundo lo hace. Amigas, les llamamos en el amor del Señor a que primero nos veamos nosotras. Veamos si somos mujeres que en el fondo, allá atrás, estamos buscando nuestro propio beneficio y nos amamos tanto que podemos caer en trampas tan terribles como esta. No queremos más Dalilas, ni queremos ser Dalilas. Por eso tenemos que venir al Señor y encontrar en Jesucristo el que nos llena siempre, el que nos lo da todo. Nuestra valía está en Él y a través de Él. Buscar en Él aquello que solo Él puede dar y nos puede evitar tristezas tan grandes. Dalila se hizo famosa para los filisteos, pero fue su fracaso. Sansón dejó de ser el hombre que Dios quería, pero fue su fracaso. Tengamos cuidado donde ponemos nuestro amor, si ese amor nos separa de Dios. Dios te bendiga.